SER Podcast. El togado de Pompelo podría cambiar de nombre tal y como lo conocíamos. Según las últimas investigaciones, no se trataría de la representación de un hombre, sino de una niña. De entre 10 y 12 años de edad, vistiendo la toga praetexta que muestra su condición de ciudadana romana. Así lo representa esta recreación elaborada gracias a la inteligencia artificial. Detrás se esconden dos indicios que probarían su evidencia. La túnica larga bajo el togado solo la portaban mujeres en la época, las de los hombres eran más cortas. También indicativo en su mano la espiga de trigo. Un atributo que señala a la prosperidad. A todo ello hay que sumar otro elemento clave, su tamaño. Encaja perfectamente con una niña de la sociedad romana de esos años. Esta escultura, tallada en bronce, fue hallada en la calle Curia de Pamplona en el año 1895. El gobierno de Navarra la adquirió en 2023 por cerca de 600.000 euros. Ya se trabaja en un estudio especializado en torno a esta pieza, Con el objeto de propiciar el debate científico para averiguar todos los detalles de la nueva niña togada de Pompelo. Continuamos en SER Historia, en este programa que estamos haciendo desde Pamplona, en el Palacio del Condestable, celebrando estos 2100 años de la fundación de Pompelo. Lo que hoy es Pamplona. Escuchábamos ahora un fragmento de un noticiario de televisión española de 24 horas hablando de ese togado. Al principio no lo he mencionado, pero el corte que escuchábamos al principio del programa pertenecía al documental de Arqueomanía de mi buen amigo Manuel Pimentel, hablando precisamente de ese togado, del que vamos a hablar algunos detalles ahora, ¿no? Y de esa historia romana de Pamplona, ese origen en Pompelo. Y lo queríamos hacer con Javier Armendáriz Martija, que es profesor, es prehistoriador, arqueólogo y también especialista en historia antigua, como yo casi. Javier, bienvenido a SER Historia. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Muy bien, yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid. Yo en la Universidad de Salamanca. Ah, pues mira, casi vecinos. Estábamos cerca, por los mismos años. Desde luego. Los mejores, sí, claro que sí. Desde luego que sí. La primera pregunta que quería hacer, yo cada vez que he estado diciendo Pompelo o Pompaelo. Bueno, los lingüistas se han inclinado desde hace unos cuantos años, han consensuado en adoptar la forma Pompelo, ¿no? Porque parece ser que así es como se denominó a esta ciudad, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el radical lleva el nombre de Pompeyo en latín Pompeius, y por alguna inscripción, ¿no?, de los pompelonenses que encontramos, ¿no?, en alguna estela, pues parece ser que esa fue el nombre real, ¿no? Pompaelo es más la derivación un poco de la forma griega con la que escribe Estrabón. ¿Y por qué se funda aquí Pompelo? ¿Qué es lo que vio Pompeyo en este lugar? Imaginamos, como siempre, ¿no? Pues un río, un lugar estratégico de paso. Bien, buena pregunta, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en detalles sobre la fundación, etcétera, y que, bueno, habría mucho que apuntar, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, estamos en la cuenca de Pamplona, que es una cuenca prepirenaica, hay que entendernos, ¿no? Cerrada al sur por una serie de sierras, ¿no?, de lo que es ya la depresión del Ebro, pero muy bien comunicada la cuenca del Ebro, y también, bueno, a este y a oeste, perfectamente conectada con lo que luego va a ser, ¿no?, la llanada alavesa, sin ningún tipo de relieve, y por el este, a través de la canal de Bertún, con Jaca, Osca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una situación perfecta, ¿no?, en ese sentido, y probablemente el hecho de que esté aquí y en este emplazamiento, el alcalde apuntaba también razones geológicas, obedece a que es un cruce viario de grandes rutas, ¿no?, por donde cruzaban varias calzadas, ¿no?, y algunas de las más importantes, ¿no? Claro, ese aspecto estratégico siempre está presente, ¿no? La situación, ¿no? Y luego, bueno, probablemente aquí, en esta terraza alta, ¿no?, 35 metros por encima de la corriente del río Arga, pues porque es por su punto de centralidad, ¿no?, dentro de la comarca de Pamplona, ¿no? Porque, bueno, hasta las guerras sertorianas, que ese es el contexto de la fundación, ¿no? Bueno, tras las guerras sertorianas, pues bueno, en la cuenca de Pamplona
había numerosos pequeños poblados, ¿no? Como el que hubo aquí, pequeños poblados vascones, ¿no? Y algunos otros un poquito más fuertes en las alturas, ¿no? En el Alto de Irulegui y otras cumbres, ¿no? De la cuenca de Pamplona, que probablemente eran los sitios centrales, ¿no? Que jerarquizaban el territorio hasta las guerras sertorianas, que son un punto y aparte, ¿no? En lo que es la ocupación del territorio, ¿no? Y la ordenación del mismo. El descubrimiento de Pompelo como tal, lógicamente, aparecía mencionado en las fuentes de autores clásicos, pero desde el punto de vista de la arqueología es relativamente reciente, ¿no? En el siglo XIX sí. Es cuando empiezan a aparecer esos primeros restos romanos que imagino que al principio sorprenderían, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, ya se había constituido en Navarra una de esas comisiones, ¿no? De monumentos, ¿no? Que iban a velar, ¿no? Por el patrimonio histórico-artístico, como le denominaban entonces, ¿no? Y tuvieron a bien, ¿no? Velar por los restos arqueológicos que empezaron a aparecer, ¿no? En algunas obras públicas y privadas del casco viejo pamplonés, ¿no? Y efectivamente nos tendríamos que remontar a 1856, cuando aparecen los primeros restos, ¿no? De mosaicos, ¿no? En la calle Curia de Pamplona, que es esa calle que conduce a la catedral. Entre esos hallazgos, lo escuchábamos al principio y en el corte de ahora, surge ese togado, esa escultura de una figura que le faltaba la cabeza, con una historia, iba a decir rocambolesca, ¿no? Rocambolesca. Totalmente, sí, rocambolesca, ¿no? En el sentido de que aparece, desaparece y vuelve a reaparecer, pues hace prácticamente una década, ¿no? Y bueno, hemos escuchado un poco la historia, pero desde luego, lo comentábamos al principio, ¿no? Lo importante que son los símbolos para todo, y recuperar esa pieza, recuperar esa figura, realmente era algo básico para la identidad romana también de Pamplona, ¿no? De Pompelo. La verdad es que sí, ha sido un regalo para todos, ¿no? Y que la tengamos ahora en el Museo de Navarra, a menos de 200 metros de donde nos encontramos. Hablando de regalo, cuando he escuchado el precio, a mí me ha parecido muy barato. Muy barata. Perfectamente podrían haber... pero total, sí. Cualquier museo árabe podría haber pujado por ella y habría pagado varios millones de euros. Millones de euros, efectivamente. Sí, 600.000 euros a mí me parece muy barato. Sí, muy pero barato. Bueno, en ese sentido, bueno, tuvimos la suerte, ¿no? De que su poseedor, su coleccionista, era un americano neoyorquino, vive en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, porque tenía formación europea, había estudiado historia en París, ¿no? Y es de origen irlandés, con lo cual tenía sensibilidad, ¿no? Y la prestó, inicialmente la dejó en depósito, ¿no? Unos años para estudiarla, ¿no? Luego vino aquí a visitarla y dijo, es que esta estatua tiene que estar aquí, no en el salón de mi casa. A mí me encanta, me enamoré de ella, y realmente solo pidió, ¿no? Realmente la vendió por lo que pagó. Por ella. Le escuchábamos a la noticia, ¿no? Se ha detectado que por la vestimenta, más que un chico, un togado, tendría que ser una togada, una chica. Bueno, efectivamente, la discusión entre si es una falta de la cabeza, ¿no? Claro, y del nombre, todo, y de su claro. nombre, que seguramente lo tendría en el pedestal, ¿no? En la que se elevaba. Pues bueno, es la atribución, ¿no? Del sexo, ¿no? de esta estatua, pues bueno, está en debate desde el minuto 1 en que apareció, ¿no? Es curioso cómo al principio, ¿no? Los estudiosos, ¿no? Julio Altadil, que ha aparecido citado, ¿no? Lo interpretan como una estatua femenina, sobre todo por el atributo que porta en su mano derecha, que es un haz de espigas de trigo, ¿vale? Y lo relacionan con la diosa Ceres, ¿no? De la prosperidad, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que a lo largo del siglo XX, pero ya en los años 70, pues bueno, Juan Carlos Egorza, bueno, la reinterpreta como una estatua masculina, ¿no? Hasta que, bueno, ha venido aquí a Pamplona y ya se la ha sometido a estudio, ¿no? No solo iconográfico, que es importante, ¿no? Sino también, bueno, de la composición mineralógica del bronce, ¿no? Y se ha podido llegar a la conclusión, pues, precisamente que
que ya, porque claro, es una estatua que no la habíamos visto nadie, más allá de una fotografía en blanco y negro providencial, vieja. de Julio Altadil, ¿no? Entonces había dudas, ¿no?, si eran unas espigas o no eran unas espigas. No, ciertamente son espigas, y la espiga es un atributo fundamentalmente femenino, ¿no?, atribuido a Ceres, a Proserpina, etcétera, etcétera, y no que solían portar las mujeres, ¿no? Y luego, bueno, el hecho de que no tenga representados los senos, los pechos en relieve, pues bueno, puede inclinar a que precisamente sea una niña adolescente, ¿no?, que todavía no había desarrollado. Y hay paralelos, hay algunos paralelos. No es muy común, ¿no?, el hecho de que se representasen a niñas togadas, pero podían hacerlo, no ya en la edad adulta, cuando se casaban, ¿no? Y era, pues bueno, una forma también de garantizar y preservar, ¿no?, a la futura madre, ¿no?, que iba a dar muchos hijos para Roma. Claro, el paso siguiente es saber a quién puede representar. El contexto del hallazgo puede dar pistas del emplazamiento donde estaba, si era una villa. No sabemos. A ver, el contexto es el que es. La estatua se descubre en 1895 al hacer la cimentación de una casa, ¿no?, en la calle Navarrería, ¿no?, a varios metros de profundidad, ¿no? Y aparecen junto a otros restos de otras piezas, ¿no?, de bronce también, una cabeza femenina que no es de la estatua, de menor tamaño, etcétera, ¿no? Entonces el contexto espacial es evidentemente la zona de la Navarrería donde debió estar el foro, ¿no?, de la Pompelo romana, de la Pompelo imperial, ¿no? Pero realmente no tenemos estratigrafía que nos permita datarla, porque además en esa zona de la Navarrería, pues bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, la ciudad romana de Pamplona, la ciudad imperial a partir del siglo III, como casi todas las ciudades hispanas y del mundo romano, tras la crisis, ¿no?, y el declive de la civilización urbana en Roma, pues se reestructura totalmente, ¿no? Y también, claro, es un contexto en el que han aparecido también algunas estelas funerarias que no tienen ningún sentido, ¿no?, encontrarlas ahí, ¿no? Pero estamos en esa fase en la que Pamplona se fortifica, como casi todas las ciudades pamplonas, que se redimensiona, reduce su perímetro y que construye, levanta unas murallas en poquito tiempo, aprovechando materiales de todo tipo, estelas funerarias, restos de tambores de columnas, cornisas, etcétera, ¿no? Y claro, ese es el contexto, ¿no? Pero bueno, la novedad es que, bueno, ha sido sometida a un estudio, pues, por especialistas, ¿no?, Hans Rette y Carmen Marx, ¿no?, y llegan a esa determinación, ¿no? Lo importante, eso no lo puede negar nadie, es que habiendo una estatua de esa calidad implica la presencia de familias de calidad en una ciudad importante, ¿no?, que pone en valor un poco que Pamplona, Pompelo en aquella época era una ciudad notable. Bueno, sí, pero es lógico, ¿no?, como todas las del mundo romano, ¿no? Y Pamplona no es una excepción, ¿no? Bueno, no solo por esta estatua, hay alguna otra, ¿no?, que hubo de bronce y de mármol, ¿no? Lamentablemente la Pamplona romana no es muy visible actualmente, ¿no? Casi prácticamente tenemos que ir al Museo de Navarra para ver restos, ¿no?, de la Pompelo romana, ¿no? Por el problema de la superposición, ¿no?, de la ciudad medieval, moderna y contemporánea sobre la ciudad romana. Es muy difícil, ¿no?, hacer arqueología en este contexto, ¿no? Pero, como decía, pues bueno, el estudio, ¿no?, que se ha podido hacer ahora, ¿no?, ya en el laboratorio del Museo de Navarra, pues bueno, permite atribuir, ¿no?, creo que al sexo femenino, sobre todo por el haz de espigas y porque ineludiblemente la túnica cubre todo el cuerpo hasta los pies, algo que era solo reservado para las mujeres, ¿no? Y luego también, cambiar la cronología, ¿no?, que nos lleva prácticamente a la época de Tiberio, ¿no?, al año 20 de nuestra era. Cuando, bueno, hasta ahora se pensaba que sería del siglo II de nuestra era, ¿no?, tras la remodelación del foro, ¿no?, de la ciudad en época Flavia, ¿no?, que es cuando seguramente, pues bueno, Pamplona pasó a ser municipio, como todas las ciudades hispanas. En el Museo de Navarra, como bien decías, Javier Armendáriz, hay más piezas, ¿no?, del mundo romano.
quizás no es lo más abundante por la circunstancia que decías, ¿no? La ciudad se ha ido construyendo pues encima de los enclaves más antiguos, pero ahí están, ¿no? Hay una serie de objetos, de mosaicos que nos están hablando precisamente de esa ciudad romana. Sí, sin duda. Bueno, en el Museo de Navarra y también en el Museo de la Catedral, ¿no? Que es uno de los espacios donde se ha hecho arqueología, ¿no? Desde la investigación, ¿no? De acuerdo pues, a proyectos o al unísono, ¿no? Con proyectos de restauración de la catedral, etcétera, ¿no? De renovación de edificios. Y es en el Museo de la Catedral también se pueden contemplar algunos objetos, ¿no? Recogidos en las excavaciones de la catedral. 2100 años ya para ir acabando, Javier, no los cumple cualquiera. Tú como especialista imagino que estarás celebrando o viviendo de una forma especial, ¿no? Este 2100 cumpleaños de una ciudad de origen romano con esas huellas, pero desde luego es un momento importante, ¿no? de la historia de la ciudad. Sí, por supuesto, vamos, yo como pamplonés, pues al tanto de lo que programe el Ayuntamiento de Pamplona, por supuesto, y disfrutando muchísimo de la arqueología siempre, ¿no? Porque me considero un principiante, ¿no? Y siempre a la espera de cualquier noticia que suponga algo de información, ¿no? Sobre estos fascinantes tiempos romanos, ¿no? Desde luego, una historia de 2100 años, como digo, esa fundación de Pompelo por parte de Pompeyo, aquí en Pamplona en el año 75 antes de Cristo. Javier Armendáriz Martija, prehistoriador, arqueólogo, especialista también en historia del arte, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.